Ok, vamos a empezar y vamos a tratar de dejar algunas preguntas para el final. ¿Sí? Gracias. Qué bueno que se escucha. Perfecto. Vamos a dejar algunas preguntas para el final. Vamos a tratar de conversar un poquito sobre el tema que vamos a tratar. Vamos a tener acá el tema que nos acompaña hoy día está ligado a lo que es la aplicación del criterio en la formulación de los proyectos. Para muchos el título puede ser quizás extraño, para muchos el título quizás pueda ser no pertinente a lo que es la realización o la formulación de un proyecto. Pero para otros, por ejemplo los evaluadores, la aplicación del criterio en la formulación del proyecto es algo que vemos todos los días en cantidades industriales, en donde vemos proyectos que como factor común tienen que no cuentan con una vinculación a un criterio propio del formulador o no cuentan con una lógica adecuadamente estructurada. Y esto no tiene nada que ver o no está específicamente relacionado en su mayor porcentaje al conocimiento o no de metodologías de proyectos. Si nosotros nos damos cuenta de lo que nos envuelve en el día a día, todo lo que hacemos es un proyecto. Nuestra agenda de estudios es un proyecto, nuestra agenda del día es un proyecto, nuestra agenda para hacer las compras del mercado es un proyecto. Estoy trayendo ejemplos muy simples, ¿no? De cosas que son bastante complejas. Pero si yo entiendo la lógica de que todo lo que vivo diariamente es un proyecto, puedo extrapolar ese criterio a contenidos más difíciles, a contenidos más complicados, a contenidos más técnicos, a contenidos de profesiones diferentes, etc. Tenemos en muchos criterios, como les decía antes, que el proyecto es parte de nuestras vidas, sin que seamos conscientes de ello. Por otro lado, el proyecto en sí requiere mucho de la aplicación del criterio porque nos ayuda a tomar mejores decisiones. Ahora, por ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué cosa considero yo como criterio? Podemos encontrar múltiples conceptos alrededor de Internet, podemos encontrar múltiples conceptos, cada uno de ellos dependerá de un autor o de otro, y cada uno de nuestros conocimientos o criterios se verán vinculados o fidelizados o se verán más identificados con diversos autores de nuestra preferencia, porque de ninguna manera, ningún criterio es similar a otro. Un profesional tiene un tipo de criterio, el mismo profesional de la misma carrera puede tener un criterio con ciertas variantes. ¿Por qué? Porque el criterio viene a ser algo muy personal, porque el criterio viene a ser algo que se construye y se construye de manera auténtica y personal. Es decir, nosotros, en base a nuestras experiencias, a nuestro entorno social, en base a la vida que llevamos, en base a los
traumas, en base a los factores de éxito, vamos construyendo una multitud de juicios que sumada a una multitud de conocimientos que también se adquieren a lo largo de la vida, nos hacen tener un criterio u otro, ¿no? Pero lo importante del criterio es que el criterio nos permite no encasillarnos. Por ejemplo, si yo me encuentro en la necesidad de construir una matriz, ¿no es cierto? Una matriz, por ejemplo, hagamos una matriz de impacto. Identifico, de acuerdo a las actividades que voy a desarrollar en un proyecto, identifico cuáles son los posibles impactos negativos, ¿no? Sobre la población o sobre el territorio en donde voy a ejecutar el proyecto. Perfecto. Hasta ese punto, hasta ese criterio, yo tengo que una matriz tiene ciertas características. Pero ¿por qué no puedo adicionarle yo otras? ¿O por qué no puedo ajustar esa matriz en base a mi criterio y experiencia previa? ¿Por qué debo limitarme? Siempre háganse esa pregunta. Siempre háganse esa pregunta. Aquí, por ejemplo, tenemos una diapositiva que la diapositiva en sí se determina no perderse en las teorías. Estamos en un mundo en donde todo es un proyecto. Todo lo que nos rodea es proyecto. Cada vez que queremos hacer algo en una oficina, cada vez que queremos desarrollar una idea, nos van a decir, presenta tu proyecto o presenta tu propuesta. Y la propuesta viene a ser un proyecto. Si tenemos un negocio, el proyecto se puede trasladar y llamarse plan de negocios. Pero viene a ser un proyecto, porque manejan una lógica y criterios similares en su construcción, ¿no? Entonces, ante la demanda y la necesidad de la cantidad de proyectos que debemos hacer en todos los sectores productivos, públicos o privados, existen múltiples metodologías que son desarrolladas por múltiples autores, existen múltiples teorías que están desarrolladas por múltiples autores, tenemos múltiples enfoques, tenemos múltiples matrices, pero no nos podemos perder el uso del criterio. Es decir, si bien es cierto, estamos adquiriendo nuevos conocimientos y estamos adquiriendo nuevas habilidades, posiblemente hasta nuevas competencias, esto no significa, bajo ningún criterio, bajo ningún motivo, bajo ningún aspecto lógico, que nosotros dejemos de pensar por nosotros mismos porque debemos cumplir una metodología, debemos cumplir un enfoque, debemos cumplir una matriz, no nos podemos salir del marco regulador de conocimiento. No, eso no es así. Si nosotros tenemos conocimiento y a ese conocimiento no le sumamos nuestro criterio, sencillamente es una teoría y nosotros contamos con buena memoria. Eso es así de simple. Si yo manejo un concepto, me lo sé de memoria y lo puedo repetir 10 veces sin equivocarme en una sola palabra, no significa que lo sepa aplicar. Si yo entiendo un concepto y tengo la capacidad de desarrollar ese concepto en diversos ámbitos, aplicarlo de diversas formas, quiere decir que ese concepto lo he explotado, lo he sobredimensionado y le he sacado todas las posibilidades de aplicación y de desarrollo porque he aplicado mi criterio. Debemos nosotros estar en la condición siempre de valorar nuestro criterio, de no tener miedo a utilizar nuestro criterio para desarrollar una actividad.
debemos ser enemigos de los formatos restrictivos y estrictos, porque un formato puede ser perfecto, llena 4 puntos, llena el punto A, llena el punto B, llena el punto C. Pero si yo solamente me limito a comprender lo que me piden A, y no doy más, no estoy brindando la información adecuada. Debo estar en la capacidad de utilizar mi criterio para no dejarme llevar hacia un error por el uso restrictivo de una metodología, el uso restrictivo de un enfoque o el uso restrictivo de una matriz. Esto es en general. Definitivamente llegará un punto en nuestras vidas en que nos digan solo y únicamente llena lo que se te pide en la matriz. Eso es un tema a tratar en otro punto. ¿Por qué? Porque ese sistema en donde yo puedo decir solamente haz lo que te pido en la matriz, eso solamente se va a dar cuando, por ejemplo, yo postule a una fuente financiera que de manera restrictiva me dice limítate a esto. Pero incluso cuando yo uso la expresión limítate a llenar este cuadro, limítate a llenar esta matriz, básate solo en este enfoque, no uses otro, me estoy limitando. No estoy usando mi criterio, solo estoy usando mis conocimientos teóricos. Entonces, la posibilidad de cometer un error, la posibilidad de elaborar un contenido que sea enredado, la posibilidad de elaborar un contenido, perdón, que sea poco asertivo, la posibilidad de elaborar un contenido que sea poco lógico, se eleva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La mayoría de formuladores a veces suelen hacer el proyecto desde el punto de vista del formulador, ¿no? Yo lo formulo, copio con poner el contenido que me solicitan, pero como no personalizo el proyecto, no lo interiorizo, no aplico mi criterio. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir las pautas que me dan. Yo como formulador debo cumplir los criterios que me piden. Me piden que desarrolle antecedentes, me piden que identifique el problema, me piden que identifique los objetivos. Voy a seguir tal metodología. Ahí se cierra. Perfecto, uno puede seguir una metodología, uno puede seguir un formato, pero debe ser inherente a uno mismo que a la hora de llenar ese formato, aplique su criterio. ¿Por qué? Porque el criterio es la suma de todos los conocimientos y experiencias que hemos tenido durante nuestra vida de estudiantes, durante nuestra vida de profesionales y en nuestra vida social. Entonces estamos en la capacidad de poder poner nuestro aporte, de poder mejorar, de poder brindarle calidad al documento que estamos trabajando o a la propuesta que vamos a elaborar. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que otra persona lo va a leer. Entonces, ahí entra un poco el tema del ponerse en el lugar de la persona que lo va a revisar. Por ejemplo, yo pongo que es de nuestro interés que el proyecto tenga participación de estudiantes de pregrado, ¿no? Y vamos a financiar proyectos para universidades. Y recibo un proyecto en donde me dicen que todos los estudiantes que van a participar son no de pregrado, son de educación secundaria, ¿no? Pero que esperan tener los mismos resultados que si fueran de pregrado. Entonces, hay algo que ha pasado ahí. Hay una parte en la que no he aplicado mi criterio para entender cuáles son las condiciones que me pide el que me dice formula el proyecto o lo que me pide la entidad que financia los proyectos. Siempre deben entender
que cuando se financia un proyecto, se responden a criterios mínimos. Y si esos criterios mínimos desde un principio no hacen match entre la entidad que busca el financiamiento de su proyecto y entre la entidad que financia los proyectos, si no hay ese vínculo, si no hay ese match, si no hay ese clic, ¿no? Si desde el principio se comienza así, lo más probable y lo que siempre sucede es que esa confrontación se lleve durante la duración del proyecto hasta su final. Entonces, a veces como formuladores cometemos el error de solamente formular para cumplir con la metodología, y si la metodología no es flexible, yo no soy capaz de flexibilizarla. No soy capaz de poder variar para cumplir con lo que me pide la entidad financiera. ¿Me dejo entender? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos en esta área de aquí que cuando hacemos una formulación de un proyecto, tenemos que poner nuestros conocimientos, nuestras habilidades, las teorías, las metodologías. Acá puedo seguir con las matrices, con los enfoques, etcétera, pero todo debe estar integrado con el criterio. ¿Me dejo entender? Si no logramos hacer esta integración, si no logramos poner de nuestra parte y tener empatía con la labor que estamos realizando, nos vamos a encasillar. Y al encasillarnos, es más probable que se cometan errores a que se cometan aciertos, ¿no? Un poco la muestra de esto es que yo a veces se capacitan a 100 personas, de las 100 personas, 60 o 70 proyectos que se presentan son totalmente desvinculados entre sus partes. Los antecedentes del proyecto no tienen absolutamente ninguna relación con el producto del proyecto o el objetivo general no tiene una relación constructivista con sus objetivos específicos. Entonces uno se da cuenta inmediatamente que el formulador no ha estado conectado con el documento que está elaborando, porque no pueden haber esas discrepancias, ya que el proyecto, todos sabemos que la formulación de un proyecto es llevar una idea a un documento, pero construir este documento. Cada acción, cada parte del proyecto se construye mutuamente. Es como ladrillo a ladrillo va construyendo, pero es una manera coherente. Es como una yenga. Si yo empiezo a armarla de una manera constructiva y con forma, va a quedar perfectamente alineada como un edificio y se va a poder jugar. O sea, mi proyecto es armarla para poder jugar, pero si la armo no siguiendo las normas y usando quizás mi criterio en base a otras experiencias, no voy a armarla siguiendo las reglas que vienen en la caja. Entonces, ¿qué me dice mi criterio? Si quieres armar una yenga para que el juego funcione bien, debes armarla siguiendo las indicaciones de la caja. ¿Por qué? Porque esa caja ha preparado las indicaciones después de años de haber tenido gente que dice, no entiendo cómo armar la yenga yo solo, por poner un ejemplo bastante básico. Todos debemos sentirnos seguros y confiados de que los conocimientos, habilidades, competencias que hemos adquirido durante nuestras diferentes etapas de vida deben aplicarse al momento de elaborar cualquier tipo de trabajo. Cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener una visión no de ombligo. No nos vamos a mirar el ombligo en el momento de trabajar. Vamos a mirar al mundo.
y vamos a pensar que la persona que va a leer el documento debe tener claro y debe poder comprender lo que yo estoy tratando de construir. Entonces, me apoyo en mi criterio para mejorar mis contenidos, para hacer mis contenidos más eh, comprensivos, para hacer mis contenidos más asertivos, para dejar de construir contenidos extensos, 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 que no son relevantes o no tienen vinculación con el proyecto, ¿no? Llenar a veces de actividades al proyecto por tener un número alto de actividades, cuando lo que sucede es que reviso y todas son las mismas, ¿no? Entonces, por criterio, ¿qué debería hacer cuando termino de formular un proyecto? Revisarlo desde el otro punto de vista. Ahora voy a revisarlo no como formulador, no como yo, persona que he formulado. Ahora voy a revisar el proyecto como si yo fuera el financista, el que va a dar el dinero para el proyecto. Y cuando me pongo en la otra posición, cuando me pongo al otro lado del papel, empiezo a detectar los errores de manera más fácil. Es una forma de ponerme en los zapatos del otro. Mira, el otro al leer este contenido se va a dar cuenta que lo que he hecho es copiar y pegar. Muchos de ustedes se darán cuenta de cuando se copia y se pega un documento. Entonces, siempre es bueno que, si bien es cierto, a veces quita más tiempo el hecho de construir un documento de manera consciente y aplicando nuestros criterios para mejorar la calidad, toma mucho tiempo y requiere de más análisis. Lo que podemos hacer, que también es una forma muy viable de trabajar, es construir el proyecto y luego de este terminado, ponernos en la posición de quién va a recibir el proyecto y darle de esta forma una leída, un repaso, y les puedo asegurar que en ese momento los errores van a saltar, van a ser como si estuvieran resaltados con un plumón resaltador y se pintaran de colores. Y ahí es donde ustedes entran a corregir. El problema de hacer esta corrección al final del proyecto es que, como el proyecto mantiene una coherencia, se pueden dar cuenta o que hay mucha incoherencia en el proyecto y que lo deben volver a hacer, cuando, si hubieran mantenido sus criterios adecuadamente y su coherencia desde el principio, el documento que tendrían en manos tendría muchos menos errores. Esta es una frase que para mí es interesante. No renunciar a tu criterio. ¿Por qué no renunciar a tu criterio? Porque no renunciar a tu criterio asegura la calidad total en cualquier labor emprendida. La formulación de un proyecto requiere no solamente el cumplimiento de teorías o de conocimientos o de matrices o de enfoque. La formulación de un proyecto necesita llevar una idea a un documento, en donde este documento se vincule entre sí, tenga correlación entre sí, tenga lógica entre sí, y en donde se observe el criterio y conocimiento del formulador. Por eso les digo siempre, no se limiten solamente a cumplir con los formatos y entregar los documentos en las fechas preestablecidas. Cuando uno utiliza su criterio en la formulación de un proyecto, les puedo asegurar que la calidad es mejor, la asertividad es mejor y se trabaja duro, pero una sola vez, y se corrige poco. Sin embargo, cuando uno solamente formula un proyecto, leyendo contenidos o aplicando conocimientos o solamente cumpliendo con el llenado de los cuadros que les piden, les puedo asegurar que la posibilidad de tener incoherencias, inconsistencias,
poca jerarquía en el documento y poca vinculación entre sus partes y que no haya un enfoque constructivista es altísimo. Entonces, si a alguien le puede servir de esta conversación, empezar a aplicar la calidad total en la formulación de los proyectos, eso ya es algo muy importante. Y les recuerdo siempre que la aplicación de nuestros criterios se da en todo. La aplicación de nuestros criterios se da hasta para cruzar una pista. Entonces, si para cruzar una pista nosotros aplicamos nuestro criterio y nuestro conocimiento y hacemos un análisis de riesgo del paradero en el que nos encontramos, ¿cómo es posible que no apliquemos nuestros criterios cuando adquirimos nuevos conocimientos y vamos a formular un proyecto para el cual necesitamos mucho control de las partes que constituyen el proyecto? Muchas gracias.